Muy bien, con las disculpas del caso, continuamos entonces. Muy bien, ya es visible nuestro documento. Vamos entonces, les decía, a trabajar sobre el idioma. Les mencionaba, en algún momento nosotros vamos a, por ejemplo, a ver a personas que hablan el idioma quiché en forma generalizada, pero hay algunas variantes. Vamos a encontrar que alguna persona, por ejemplo, de Totonicapán hable distinto el quiché que se habla aquí en Quetzaltenango, otra persona. Por ejemplo, en relación a otra región que hablen y quiché, pero que tenga una variante. Por eso es que hablamos, ¿verdad?, de esa evolución histórica que nosotros mantenemos. Avanzando entonces, nos muestra y dice, en el siglo II antes de Cristo, los romanos, cuyo idioma era el latín, invadieron la península. El masivo crecimiento de este imperio conllevó a la oficialización de este idioma latín en todos los territorios que fueron conquistados. Si ustedes notan esta parte, en el área de sociales también hemos encontrado, ¿verdad? Que cuando vinieron, por ejemplo, los españoles a invadir aquí en el territorio, pues oficializan, ¿verdad?, el idioma español y erradican todos los idiomas maternos. Siempre suele suceder ese tipo de situaciones y por eso es de que a veces, ¿verdad?, hay variantes en este tipo de eventos en los idiomas. Dice, sin embargo, como todo idioma, el latín tenía un uso culto propio de los oradores, de los nobles y los políticos, y uno vulgar propio del pueblo, en forma generalizada. Nosotros en algún momento vamos a establecer, ¿verdad?, que el vocabulario vulgar es algo coloquial, algo que se habla mucho, ¿verdad?, con las personas que se tienen mucha confianza. Y nosotros en algún momento, pues, utilizamos algunas palabras vulgares coloquiales. Ojo con esa parte. Vulgares no significa que sean ni grotescas, ni sean palabras, por ejemplo, obscenas, ¿verdad? Sino es totalmente solo en pobreza en vocabulario. Vamos a encontrar que dentro de las regiones que dio lugar a las lenguas romances, ¿qué es una lengua romance? Están además del español, el portugués, el francés, el provenzal, el italiano, el gallego, el romano, el catalán, entre otros, que vamos a mencionar que se derivaron, ¿verdad?, del latín. El español es considerado una lengua romance, esto significa que proviene, ¿verdad?, de la deformación, de la evolución o modificación del latín como tal. La formación del español tiene raíces, además de un latín, por un lado, los visigodos con una invasión en la península ibérica, y por otro, tenemos algunos préstamos lingüísticos. Y nosotros hasta la actualidad tenemos muchos préstamos lingüísticos, por ejemplo, les decía la vez anterior, ¿verdad? Para decir pizza, pues decimos pizza, no pudiéramos haber una traducción porque tendríamos que decir pan, pizza, otra vez la misma situación, ¿verdad? A veces utilizamos, por ejemplo, Wi-Fi, un password. Son solamente préstamos lingüísticos. En algunas ocasiones vamos a encontrar que no existe la traducción para algunos. Por lo tanto, entonces ahí es donde nosotros, ¿verdad?, hacemos usos de esto. Dice, por otra parte, en el siglo VIII, la invasión de los árabes, que duró casi 7 siglos, significó la influencia directa de la Constitución del Español. Una de las más grandes influencias de la conformación de esta fue el castellano, y el castellano proviene de Castilla, que era, óigase muy bien, cuando le pregunten a usted qué es lo que nosotros hablamos aquí, no hablamos el idioma español, hablamos el castellano. Este pequeño reino cristiano formó al norte de la península ibérica en el siglo X, perdón. Los castellanos
Dice, combatieron los pueblos infieles, es decir, los que no creían, ¿verdad?, en Dios, es decir, que no eran cristianos. La reconquistaron considerable, dice, porción de territorios sureños y sin duda, ¿verdad? Las glosas, es decir, la forma castellana que representa a esta forma que nosotros hoy en día tenemos como idioma. Glosa, explicación o paráfrasis de expresiones de un texto que nosotros podemos comprender. Yo les decía al inicio para que ustedes comprendan estos dos términos. Al inicio dijimos vulgar y cuando nosotros decimos las glosas es un texto que encierra, ¿verdad?, a un término específico de cómo llamar de forma adecuada a un elemento, una cosa, una persona, etcétera. Cuando yo les decía vulgar, a veces acá en Guatemala se escucha mucho la palabra chuco. ¿Y qué es chuco, verdad? O sea, no existe. Se determina que está sucio, pero chuco no existe. Entonces vean cómo nosotros vamos en algún momento utilizando lo que les decía, la palabra vulgares. Se considera que el español se llegó a consolidar con el reinado de Alfonso X, el Sabio, quien declara al castellano como una lengua oficial de Castilla. El rey buscó desarrollar la ciencia y la literatura fundamentalmente en el castellano y bajo su mandato se compilaron todas las obras. En el siglo XV, el castellano o español se consolida y se expande con acontecimientos importantes. Entonces, acá es donde ya viene esa parte que a nosotros nos interesa. Después de un largo tiempo, después de un largo proceso, nosotros vamos a entender que la mayor parte de escritos se desarrollaron en castellano y por lo tanto, como fue algo que se difundió, pues nosotros adoptamos ese tipo de idioma. ¿Cómo vino a nosotros ese tipo de idioma? Con los españoles. ¿Cómo castellanizaron a las personas? Cristianizándolas. Y usted recuerda esa fase, ¿verdad? Al hablar de cristianización, nosotros vamos a entender que a los mayas, ¿verdad? Se les sometió a creer en Dios y entonces al someterlos a esa fase, pues les enseñaron, ¿verdad? Lo que fue el castellano y entonces fueron relegando ese otro idioma por adoptar uno distinto. En este caso, se establece que la publicación de la primera gramática de la lengua castellana por el maestro historiador Antonio de Nebrija, el descubrimiento y la conquista de América, que enriqueció el español o el vocablo de las lenguas indígenas. Se incluyó dentro de este idioma lo que era el chocolate, el cacao, el tomate, el cacahuate, entre otros, porque esos elementos no los conocían ellos, sino eran parte de la región mesoamericana. Al establecerse, ¿verdad? Ya acá, en este territorio mesoamericano, pues ellos descubrieron muchos otros elementos. Por eso algunas personas la vez anterior les decía, ¿verdad? Establecen como el maíz, cuando nosotros establecemos y la forma es maíz, ¿verdad? Los frijoles no existen, ¿verdad? Son frijoles. Entonces ahí es como nosotros vemos estas variantes. La península ibérica se sitúa en el sureste de Europa, rodeada por el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y unida al resto del continente europeo por el noreste. España y Portugal ocupan casi toda la superficie. Y aquí lo pueden observar ustedes cómo nosotros se establece, ¿verdad? Ese desarrollo o cómo en un momento determinado nosotros podemos observar esa evolución del idioma español, de cómo nosotros lo adoptamos, de cómo nació en nuestro territorio, de cómo hasta la actualidad nosotros hacemos uso de él y que existe una normativa que establece, ¿verdad? La gramática para poderla redactar, para poderla comprender, para poderla expresar. Por eso, en algún momento ustedes vieron en la primera unidad que era la semántica, que es la gramática, que es la morfología, que es la fonología, porque esas ciencias son las que comprenden el estudio del idioma español en forma generalizada. Tenemos que conocer de dónde proviene la palabra, cuál es su estructura, cómo se puede desarrollar dentro de una oración. Y ahí dentro de la oración nosotros ya vimos en algún momento, ¿verdad? Todos los aspectos gramaticales como el sujeto, el predicado, el artículo, el pronombre, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo, cuáles son los modos del verbo, cuáles son los tiempos del verbo,
cuáles son los determinantes, en qué momento utilizamos un artículo y en qué momento utilizamos un artículo, cuando mencionamos nosotros una concordancia entre un género, un número. Sabemos que solo existe el género masculino y el femenino, que dentro de la redacción se establece lo neutro y que en algún momento solo podemos especificar, ¿verdad? Singular y plural. Entonces, todos esos elementos comprenden esa evolución del idioma español que en su momento, ¿verdad? Hacemos uso nosotros de la gramática. Aunada a ese aspecto, también esa parte también ya la vimos, en donde existe, ¿verdad? La Real Academia Española, en la que determina una forma propia de poder expresarse. ¿Dudas al respecto, chicos, con el tema? ¿Alguna duda que pueda surgir con respecto al tema? Por el momento no, Miss. Muy bien, gracias, Sua, muy amable por responder. Entonces, bueno, con eso vamos a dejar el tema hasta aquí. Pueden pasar a su siguiente clase y que tengan una feliz y bendecida tarde. Y primero Dios, nos vemos el día de mañana para continuar ya con nuestras actividades. Feliz tarde para todos. Adiós, Miss. Te cuidas, Sua.